Hoy es el día del lector y hay un hashtag, un Borges Challenge. ¿Qué es eso? Exacto, hay un Borges Challenge y un Borges Palusa también que se popularizó en las redes sociales y lo hizo un periodista de Clarín que es Daniel Meca, que es especialista en Borges. Cuento esto, tiene hasta su perro con el nombre de Borges. Mirá vos, y lo tenemos conectado a Daniel. Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Chicas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que en la primera línea de esa biblioteca están todos los de Borges, ¿no? Sí, en realidad sí hay varias líneas, más que una, porque es, como sabrán, un escritor inabarcable y son inabarcables los ángulos desde donde se lo aborda. Así que siempre digo que Borges es un producto bruto chico de un país, un producto bruto interno de un país chico, por la cantidad de producción que tiene encima. Dani, y recién estábamos viendo declaraciones políticas de Borges. Vos sacaste una nota en Clarín donde contabas que en sus inicios apoyó la Revolución Rusa. ¿Cómo es eso, ese Borges político? Sí, en realidad cada vez que se lo aborda a Borges, se lo aborda desde un gorilaje, ¿no? Lo cual es efectivamente cierto. Borges, para decirlo en términos llanos, Borges era un gorila, en el sentido más criollo del término. Pero también decir eso es una simplificación, porque Borges, como su obra literaria, tuvo muchas etapas. Y como bien decís, Jazmín, tuvo su etapa bolchevique. Era una etapa donde él había pasado unos años en Suiza, en Ginebra, por distintas circunstancias, él había caído ahí, y lo agarra la Primera Guerra Mundial, pero también las circunstancias de la Revolución Rusa, que, como sabrán, impacta en todo tipo de movimientos, no solo en el movimiento político. Y aquel Borges, que tenía 20 años, que había pasado de Suiza a España antes de regresar a Buenos Aires, empieza a escribir poemas, épica bolchevique, Rusia, que evocan esa gesta revolucionaria de octubre. Y finalmente los destruye antes de regresar a Buenos Aires porque no tenía quien lo edite. Buenísimo. Y también hablamos del Borges Challenge que lanzaste. Contanos un poco de qué se trató y cuál fue la respuesta más sorprendente o más linda que recibiste. Bien, bueno, el Borges Challenge nace como un desafío en las redes sociales, tratando de tomar un poco la estética, digamos, de la plataforma, ¿no? De las plataformas. Y invitaba a los usuarios a subir algún contenido en sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, con el hashtag Borges Challenge, que tuviera algún tipo de contenido sobre el escritor, desafiando, digamos, a otros a hacer lo mismo. Y es sorprendente la cantidad de personas que se sumaron, pero más sorprendente aún es los distintos contenidos, por ejemplo, tatuajes. La cantidad de tatuajes de Borges, mirá, de jóvenes que hay dando vueltas. No vi nunca un tatuaje. Qué bien habla de los argentinos y argentinas, hay que decirlo, tatuajes de Borges, qué copado. Che, ¿y qué otras cosas te encontraste con el material que te mandaba la gente? Bueno, me encontré sobre todo, y por eso agradezco mucho este espacio, mucha avidez por Borges en la juventud. Y no es algo que me haya llamado la atención particularmente, porque Borges definitivamente es un escritor que invita a los jóvenes a leer. Hay algo que en general está construido en el mito Borges, y ustedes lo ponían al principio, que es ese Borges con la mirada corva, ¿no? Como un Borges atemporal, mirando hacia el costado, digamos, ya en su vejez, ya en su ceguera. Y fíjense que en el ícono Borges, en la cultura Borges, no aparece el Borges joven, ¿no? A veces uno le sorprende la foto del Borges adolescente o el Borges de los 20 años, y está desaparecido ese Borges. Y es importante decirlo porque ese Borges hizo de todo en su vida. Trabajó 9 años en una biblioteca municipal, escribió en la revista El Subte, escribió en la revista Hogar, daba charlas en pueblos para 4 o 5 personas. Es decir, tenía que ganarse el mango como cualquier pibe, ¿no? Claro. Porque su familia, que venía de una tradición histórica, era una generación empobrecida. Entonces no tenía la vida salvada como un Bioy, digamos, y los grandes terrenos que podían amparar todo un día leyendo y haciendo literatura, ¿no? Borges tenía que rebuscarse. Daniel, y recién hablábamos del challenge que hiciste en las redes sociales. ¿De qué se trata el Borges Palusa? Bueno, el Borges Palusa va en la línea del Borges Challenge. Era buscar alternativas para
quitarle solemnidad a Borges, ¿no? Lo cual no quiere decir quitarle respeto. Hay siempre una confusión en esos términos. Ahí están ponchando la imagen del Borges Palusa que fue el sábado. Sí. Nada, es un título que pretendía ser ingenioso, seguramente no lo es, digo, utilizando... Lo es. Bueno, ese es un recurso borgiano, un recurso típicamente borgiano que de tanto leerlo te queda, ¿no? Pero sí, pretendía ser ingenioso, pero sobre todo pretendía quitar solemnidad a Borges. Y algo que me gustaba preguntarle, tuve invitados de distinto tipo, bueno, Darío Zeta, Alberto Rojo, que es un físico, un especialista en la matemática en Borges. ¿Estuvo ahí? Sí. Bueno, un maestro, Alberto Rojo. Yo trataba de ir preguntando, primero, de qué cuadro sería Borges si a Borges le hubiese gustado el fútbol. Mirá, es bueno. ¿No? Y luego trataba de armar una selección, un equipo de 11 con cuentos y textos de Borges. Y todas las respuestas eran bastante sorprendentes, ¿no? Digamos, incluso Darío Zeta puso un director técnico, puso suplentes, eligió con mucha minuciosidad del arquero, ¿no? Entonces estaba bueno también para presentar a Borges de otros ángulos, sobre todo porque la oferta que hay de Borges es muchísima y el desafío de hacer algo novedoso requiere mucho ingenio, así que bueno, fue un modesto aporte en ese sentido. No, muy bueno tu aporte. Bueno, escúchame, está Tadeo en Córdoba que te quiere preguntar. Acá está, Tadeo. Hola ¿Qué tal, Daniel, Tadeo? ¿cómo estás? Yo quería preguntar, teniéndolo a Borges como uno de los escritores más brillantes del siglo XX, ¿qué interpretación puedes hacer vos de que él nunca recibió un premio Nobel, por ejemplo? Bueno, es una buena pregunta porque es buena pregunta en el sentido de que sigue debatiéndose hasta el día de hoy. Él decía algo así como: yo voy a ser siempre el futuro premio Nobel, ¿no? Como una especie de continuidad en el tiempo. Yo adhiero ahí una posición de Ricardo Piglia. De paso recomiendo ver en YouTube las clases que dio en la Biblioteca Nacional y que se transmitieron por la TV pública, que son brillantes y se puede acceder en cualquier momento. Él decía que no le dieron el premio Nobel no por razones políticas, sino porque la característica de la obra de él, que es microscópica, ningún texto de Borges tiene más de 10 páginas, no era una obra para un Nobel, no es un Proust, ¿no? Con 7 tomos de libro. Borges es un artefacto minúsculo que crea un milagro en los años 40 en Buenos Aires. Pero fíjense que 2 de los premios más importantes que le dieron a Borges se los dieron compartido. Uno en los 70 con Beckett y otro con un escritor español, Gerardo Diego. Entonces contaba Piglia que cuando lo conoció a Gerardo Diego, que así era su nombre, le dijo: ¿usted es Gerardo o es Diego? ¿No? Dice, ¿qué iba a hacer Borges? Tenía que hacer un chiste. No consideraban que la obra, que es minuciosa, es muy breve, merecía un premio de esas características. Muy lamentable, ¿no? Dani, te agradecemos muchísimo por estar acá en Altavoz y, bueno, hacernos un paseo por la obra de Borges y también por pensar con creatividad un día así como el Día del Lector. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y si me permiten una idea más, porque me parece importante para los chicos. Borges está, si uno agarra Netflix, agarra cualquier plataforma, va a encontrar a Borges. Una serie, por ejemplo, Rick and Morty, ¿no? Que es muy vista, que es sobre la física cuántica. Sí. Un dibujito, sí. Eso es El jardín de senderos que se bifurcan, un cuento de Borges que habla de los mundos paralelos y se anticipa 16 años a la idea. Es decir, no hay una idea de distancia entre el Borges de ayer, como que es alguien viejo, lejano, inalcanzable, sino que está en la vida cotidiana y está en Google, está en los ebooks. Hay que entenderlo también de ese lugar y eso le va a quitar solemnidad y lo va a acercar. Excelente, Dani. Bueno, Gracias, muchas Dani. gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, y de Borges...